Y el Colegio Nacional de Periodistas ha alertado sobre una nueva forma de presión, y es que el uso del sistema judicial en Venezuela para mantener a comunicadores atados a procesos sin fin. Esto, según el balance del CNP, al menos 20 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen en un limbo jurídico, y vamos a averiguar ¿por qué? Al mismo tiempo, el gremio reporta que solo en el primer trimestre del 2026 se han registrado decenas de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Conversemos con Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Caracas. Buenos días, Edgar. Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, Laura. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Saludos igualmente. ¿Cómo funciona, Edgar, este limbo jurídico que ustedes han denunciado y cuántos procesos estaríamos hablando de periodistas que están en esta situación? Fíjate, hasta ayer estábamos hablando de 20 casos. Hoy hablamos de 19 porque ayer en final de la tarde, el día de ayer, le fue dictada una medida absolutoria al colega Jesús Balsa Maldonado. Entonces estamos hablando ahora de 19 casos de periodistas y trabajadores de la prensa que se encuentran en ese limbo que denunciamos ayer. Bueno, porque aunque están eh, libres en teoría, bueno, porque están en la calle, no disfrutan de la libertad plena, no hay sobreseimiento, no se aplican las medidas de la amnistía, que se le han negado algunas de ellas inclusive, o hay todo un retardo, e inclusive los juzgados al negar la amnistía ni siquiera emiten un documento donde certifique la negación de la misma, lo que evita entonces continuar con los reclamos de acuerdo a lo pautado por la norma, ¿no? Entonces, esto es una manera también de seguir silenciando, es una manera de mantener el miedo sobre los periodistas, para que los periodistas evidentemente dejen de informar. Eso coarta el derecho de los periodistas no solamente a informar y cumplir con su labor como profesionales de la comunicación, sino también la propia movilidad, las propias actividades que puedan realizar día a día cuando siente que hay una permanente presión porque no hay una decisión que permita pues desenvolverse libremente, puesto que no hay una sentencia absolutoria, no hay un sobreseimiento de las distintas causas. Y esto, por supuesto, al final siempre termina por silenciar la información. ¿Cuánto tiempo puede llegar, Edgar, a prolongarse estos procesos judiciales, este limbo jurídico contra los periodistas venezolanos? Es impredecible, realmente es impredecible y es lo lamentable porque en Venezuela no se cumple con lo establecido en la norma, lo vemos permanentemente. Vemos como, primero, que esos procesos que se iniciaron con estos periodistas y trabajadores de la prensa siendo inocentes y se les juzgó por delitos como incitación al odio, terrorismo, solamente por cumplir con la labor de informar, solamente por tener una cámara, solamente por dar una cobertura, que es el caso, por ejemplo, de Jesús Balsa Maldonado, que era periodista parte del equipo de 20 Venezuela y después de cubrir una pauta que tenía que ver con un acto en Chacao, acá en Caracas, bueno, fue detenido de forma arbitraria y estuvo un año preso sin haber ninguna razón. Entonces, estos casos se agravan precisamente por eso, porque no hay razones para su detención, la detención arbitraria, la manera como como se mantuvieron en cautiverio, con irrespeto a los derechos humanos, con problemas de salud muchos de ellos, el maltrato, y entonces ya producto de la amnistía se produce las medidas de excarcelación y al final quedan igualmente en la misma situación porque siguen estando presos. Esa es la realidad. El CNP también ha alertado, Edgar, sobre el bloqueo de decenas de medios digitales y sobre la aparición de contenidos generados con inteligencia artificial que imitan noticieros para distorsionar la información en plataformas, digamos, como YouTube. ¿Cuántos medios se encuentran actualmente bloqueados y qué está pasando entonces con el uso de la inteligencia artificial para crear estos contenidos informativos falsos y cómo está haciendo incluso el CNP para combatir esta desinformación? Sí, en Venezuela hay más de 300 portales o sites bloqueados.
medios noticiosos en los últimos tiempos estamos hablando de aproximadamente 60. Bueno, que impide, por supuesto, que cualquier ciudadano pueda acceder a buscar información como lo establece la norma, como lo establece la ley, como lo establecen los parámetros establecidos, por supuesto, en los derechos internacionales previstos en materia de derechos humanos, ¿no? Y en el propio marco jurídico venezolano, el derecho que tienen todos los ciudadanos a buscar y difundir información por cualquier vía, sin limitación. Entonces eso impone una limitación de que los usuarios, los ciudadanos no puedan acceder o buscar la información. Y siempre se mantiene más o menos la misma intencionalidad de bloquear estos medios, impedir que la gente pueda acceder a ellos, para que la gente acceda y busque información solamente a través de los medios oficialistas o los medios que siguen siendo afectos al gobierno venezolano. Entonces, allí siempre denunciamos lo mismo porque es una realidad inocultable. Entonces, más que medios que difunden contenido informativo, son medios que difunden contenido propagandístico, ¿no? Y eso, por supuesto, contradice el espíritu propio de la democracia, de la pluralidad y el derecho a informar y estar informados pertinentemente y oportunamente. Edgar, no quiero... Ciertamente, Sí, continúa, por favor, y disculpa. ciertamente estamos observando y estamos revisando todo lo que ha aparecido en términos de unas supuestos noticieros a través de los canales de YouTube, que evidentemente son para promocionar una causa política, son para promocionar una imagen, son para promocionar un tipo de política que es comunicacional 100%, por supuesto, pero que no se identifica con la realidad que se vive en el país, porque se pretende comunicar que hay una situación de plena normalidad, de libertad, de tranquilidad, y eso no es verdad. En Venezuela la situación es totalmente contraria a lo que presentan esos supuestos noticieros a través de YouTube. Y aunque algunos puedan pensar que son inofensivos, todo lo contrario, cuando se revisa la cantidad de visitas que tiene, la cantidad la presencia, el impacto que tienen esto, es peligroso, porque estamos hablando no solamente del uso de estos medios para mentir, para desinformar, y por el contrario, los estados, los gobiernos deben procurar luchar precisamente contra la desinformación, y eso implica entonces todo un trabajo de alfabetización mediática, y es todo lo contrario a lo que se pretende hacer en Venezuela, ¿no? Con esto. Edgar, no quiero despedir esta conversación sin antes preguntarte sobre la actualización de los casos de los periodistas Ramón Centeno, algo veíamos el día de ayer, y sobre Rory Branker igualmente. ¿Podrías actualizarnos? Sí, cómo no, el caso de Rory Branker, le fue negada la solicitud de sobreseimiento. Ahí nosotros no observamos las razones para que se le haya negado, sobre todo por la causa que se les han venido imputando. Y bueno, fue negado, se va a intentar hacer las respectivas apelaciones, pero lamentablemente es una situación que se vive en Venezuela porque, lo digo con toda responsabilidad, pareciera que cada caso responde, o cada detenido de ellos tenía una especie de patrón o dueño que los mantuvo en cautiverio por una situación individual o particular. Es realmente, bueno, porque ha sido difícil, porque los patrones son distintos, inclusive más allá del mismo patrón de las detenciones, de la persecución, del abuso de la autoridad. Vemos cómo a algunos se les pueden otorgar unas medidas, a otros no, a otros se les ha sido más insistente, más incisivo en contra de estos periodistas y trabajadores de la prensa. En el caso de Ramón Centeno, después de 4 años de su detención, de haber sido detenido, perdón, le fue dictada una medida, ayer le fue notificado, perdón, de la separación de una imputación que se le había hecho junto con otras 19 personas que ni siquiera conocía, esa solicitud de una causa distinta a la que inicialmente se le había abierto. Ayer se le notificó oficialmente de esa decisión. Entonces, al separarse, nosotros entendemos que la juez va a tener todas las libertades necesarias para poder dictar el sobreseimiento, porque en el caso de Ramón Centeno no hay razón alguna, o sea, los delitos no son comprobables. Sabemos, por supuesto, que fue un trabajo periodístico, una entrevista que nunca se publicó, y que también responde quizás a la decisión particular de alguien que insiste en mantenerlo en ese virus y en ese mismo limbo jurídico.
Edgar Cárdenas, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por la denuncia que siempre hacen desde el Colegio Nacional de Periodistas en Caracas y por supuesto admiración y respeto para nuestros colegas que día a día pues luchan por la libertad de expresión en Venezuela, inclusive a pesar de todas las amenazas que constantemente desde el régimen se practican, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente y estaremos conversando contigo en una próxima oportunidad, si así lo amerita, por supuesto, pendientes de estos periodistas que continúan tras las rejas y que están con estas medidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, saludos a la audiencia, un afectuoso abrazo, saludos.